Es- Vaya nombre de conferencia, ¿no? Pero hay una razón y que voy a tratar de expresarlo de la mejor manera. Por los tiempos que estamos viviendo, es muy importante para nosotros que no nos confundamos, ni dejemos que nos confundan, ni tampoco hagamos las cosas por hacerlas. Me estoy refiriendo al hecho de que, bueno, ya hay congregaciones que están haciendo el intento de congregarse, unas sí, otras no, en todo el mundo está dando este efecto, de ya en una franca, pues, vamos a llamarle manifestación en contra del aislamiento y en contra del poderse resguardar y de usar un cubrebocas. Eh, por ejemplo, en Alemania, el día de ayer hubo una multitudinaria manifestación en contra. Ya ha habido países, en Estados Unidos también ha sido evidente el hecho que se han revelado, por llamarlo de alguna forma revelado, a la petición y a la orden también de las autoridades sanitarias gubernamentales en el estado de California y en otros estados, que es la información más cercana que tenemos. En Argentina tengo también información que hay un absoluto rechazo y rebeldía a esto. Y comentábamos hace 8 días, te comentaba de este gran teólogo que tiene todos mis respetos, que es John MacArthur, que decidió pues congregarse a partir del domingo pasado. Mientras estábamos hablando, estaban ahí en su Calvary Church en California, en uno de los ya es que California es enorme, en uno de esos tantos condados, distritos, como les llaman. Y fíjate que, pues después de eso, la reacción fue la esperada en el pueblo de Dios, lamentablemente lo digo, pero también fue la esperada en los medios. ¿Por qué? Porque hubo entrevistas de Fox News, de las cadenas más importantes de noticias, a este pastor John MacArthur, y al final lo felicitaban por su valentía de haberse congregado y de haber desafiado literalmente al gobernador, que empieza a haber ahí una mezcla de muchas cosas, un gobernador demócrata, pro aborto, pro todo lo pro malo, y que prohibió expresamente el que se juntaran en las congregaciones cristianas, porque déjame decirte que ahí hay congregaciones cristianas como aquí hay iglesias católicas. Ese es el trasfondo en realidad. Hay muchísimas templos, iglesias y demás cristianas, hay muy pocas católicas comparado con el volumen. ¿Por qué? Porque es un país que nació basado precisamente con protestantes, como es Estados Unidos. No con españoles católicos, sino con protestantes anglicanos. Entonces sucede que lo felicitaron. Es el héroe nacional, casi casi, por haber desafiado a las autoridades, y esto pues se reunieron y no había ninguna persona con cubrebocas y demás. Y el argumento inicial fue, como te decía, que era más importante obedecer a Dios que a los hombres. Ya en la entrevista, ahí en inglés, y ahí medio le repetía para que what he did say, ¿no? Así que dijo, o sea, más o menos tratar de lo que dijo, y lo que dijo le cambió un poco el tono a no por obedecer a Dios y antes que a los hombres, sino le cambió que por el porcentaje de enfermos que había habido en esa parte de California, porque se había demostrado que los síntomas son mínimos. Se nota que no se le ha muerto nadie a John MacArthur, esperemos que no, cercano, porque, en fin, una serie de circunstancias, y porque el gobierno es el jefe
es la cabeza de los gobernantes, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, cosa que es cierto, y también se dijo claramente, lo dijo claramente, que pues que ellos ante la postura, porque uno de ellos, el de Fox News, le preguntó, oiga, ¿y qué hacemos con Romanos 13? De que Dios puso a las autoridades y nos sometamos a ellas. Dijo, no, bueno, sí, sí, pero bla, 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 pero ya nos congregamos. Bueno, quiero decirte esto porque probablemente si se siga el ejemplo en este país, sobre todo ese corte bautista tradicional, o lo que son este tipo de denominaciones. Y este es el panorama general, pero yo te quiero dar a entender con claridad la postura teológica, doctrinal, cristiana y santa acerca de este asunto de congregarse o no. Si hoy, haz de cuenta que hoy estás en tu casa y te piden una entrevista de alguna televisora grande en este país y te preguntaran hoy, ¿es cierto? Oiga, usted que es cristiano, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, cristiana. Sí, de muchos años, uy, de tu edad, fíjate, de cristiano. Ah, muy bien. Oiga, usted dice que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. ¿Tú qué dirías? Pero por supuesto que sí, claro que sí. Y te dijeras de esos reporteros recalcitrantes, te preguntara, oiga, ¿y en dónde dice? ¿Quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? Explíqueme, por favor, en dónde de parte de la Biblia dice claramente y por qué lo dice, a quién se lo dice, pues para hacer lo mismo, ¿no? Porque pues nos están prohibiendo congregarnos, les están prohibiendo congregarnos porque están obedeciendo a Dios, que mandó Dios que se congregaran cada 8 días y que si no se congregaban iban a estar en pecado y que si estaban en pecado iban a perder la salvación. A ver, espéreme, joven, déjeme pensar la respuesta. ¿Congregarse o no congregarse? Si es pecado. Estoy obedeciendo a Dios, pero porque dijeron que no por algo de salud. Hay muertos, hay cristianos muertos. ¿Sabe qué? Déjeme checarlo. E insiste periodista de esos de los que parecen de espectáculos, y te pregunta, oiga, ¿ustedes consideran que es pecado no congregarse? Pues mira, sí, pero es que yo a veces no voy, yo voy una vez al semestre, híjole, no sé, y te pregunta, oiga, pero la pandemia entonces es del demonio y la prohibición es una persecución directa para ustedes los cristianos para que la iglesia no se congregue. ¿Usted cree que atrás de esto esté un movimiento musulmán o socialista? Espera, no, ¿cómo? No, no, calmado, reportero, espérese, señor. Pues es por una pandemia. Ah, entonces no es el demonio. Bueno, el demonio, sí, pero bueno, no, no, y total, bienvenido a la fama del ridículo delante de un periodista que no sabemos qué decir. Y no nada más eso, sino ya ves que hay de esos reporteros entrones, que, que sacan de quicio a las personas famosas. Yo por eso me fijo siempre si no hay paparazzis cuando salgo. Digo, no por mí, sino para ver a quién están viendo. Y pregunta al final, oiga, entonces, ¿el COVID-19 es un demonio? Y entonces están satanizados los enfermos que tienen COVID. No, no, bueno, es un virus y todo. Entonces,
¿por qué no cumplen las reglas y dicen que están obedeciendo a Dios? Porque el pastor, que es hombre, dijo que se congregaran. Y entonces están cayendo. Escúchame bien, tú que estás tomando café, deja ahí la taza al lado. Te pediría un trago, pero no puedes dármelo. Fíjate bien, las personas que se congregaron con John MacArthur, desafiando a las autoridades, obedecieron a un hombre, no a Dios. Obedecieron a su pastor. Entonces están cayendo justamente en el argumento inicial. Y entonces, de acuerdo con las leyes de la lógica de pensamiento, está basado en un error que lleva a otro error y por lo tanto el resultado es un error. Porque esas personas, y esperemos que no sea un escándalo entonces sí del diablo, del número de muertos en esa congregación. Porque finalmente John MacArthur, al haberse rebelado contra las autoridades, que sí está literalmente escrito, y te lo voy a enseñar, que hay que obedecer, ¿sí? Ellos, sus congregantes, obedecieron al pastor, que es un hombre, como tú, como yo tengo su libro de teología y lo respeto y todo, pero ahora sí, los congregantes se animaron, no pensaron en su propia salud y mucho menos pensaron en las autoridades. Pues si nuestro pastor dice, pues va. Si nuestro presidente no usa cubrebocas, pues ahí voy. Si nuestro presidente tampoco usa cubrebocas, ¿y yo por qué? Entonces, viene la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de obedecer primero a Dios y luego a los hombres? Evidentemente está en la Biblia. Pero te voy a enseñar el comienzo de esto de obedecer a Dios antes que a los hombres, estando en la gracia y en el nuevo pacto. Sucede que, te lo voy a leer en Hechos 4, 1 al 4 y del 18 al 21. Hablando ellos al pueblo, Pedro, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y no anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Era un problema de fe, un problema doctrinal. ¿Por qué? Porque a los leprosos los mandaban a otro lado. La ley de Dios con respecto al cuidado de la salud, de la alimentación y del cuidado de cualquier tipo de enfermedad era extraordinariamente estricta la ley. ¿Sí? Ellos, por estar predicando esto, versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5,000 personas. Nos vamos hasta el versículo 18, sucede que salen y los llama, en el versículo 18, y llamándolos, les intimidaron, debería ser, pero bueno, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Que hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque Jesús les dijo, yo los envío a ustedes apóstoles que estuvieron conmigo a todo pueblo, lengua y nación predicando el evangelio. A ellos se los ordenó y somos fruto de esa obediencia de ellos, aunque hubo una persecución para que salieran. Dice versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21, y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho.
si estas personas en Alemania, si esas personas que están desafiando las autoridades sanitarias, es porque está habiendo un avivamiento de a miles y de a miles, y todos los de todos los pueblos están glorificando a Dios, entonces yo me pondría a pensar, mira, hasta los incrédulos es tal, como le llaman, avivamiento, que dicen, gloria a Dios en las alturas y Jesucristo es Señor, y no reclamarían su libertad de andar sin cubrebocas, ni reclamarían el poder salir a la calle, ni reclamarían que tienen cerrado su negocio, sino que fuera glorificando a Cristo. En el siguiente capítulo de Hechos 5, ¿te acuerdas que hay cosas en la palabra de Dios que no necesariamente son doctrina? Ya estuvimos en el Instituto Bíblico y distinguimos doctrina de situaciones que se enseñaron que son principios espirituales a seguir. En Hechos 5, versículo 12, 17, 20, 28 y 29, te los voy a leer, empezando por el versículo Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote, no los romanos, no los gobernadores, no un centurión, no fue el que se levantó la autoridad en ese lugar, porque en ese lugar la autoridad era romana. Y cuando dice Pablo que nos sujetemos a la autoridad, él estaba hablando de los romanos. Sí. No de los propios apóstoles, ni tampoco estaba hablando de los fariseos. Y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, no nadie de carne y hueso, no nadie con una buena doctrina o teoría o teología o lo que sea, no un predicador famoso, no un sanador famoso, no un apóstol de esos que ya platicamos, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, fíjate lo que les dijo el ángel, vayan y se paran en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel lo sacó de la cárcel y ahora sí, no en un valle por allá, en el templo se paran y diciendo, este templo ha sido sustituido por este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Y hasta me pongo chino. No chino de chino, sino chino de... Versículo 28. Van por ellos, otra vez los mismos. En el versículo 18, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, los de la secta, los fariseos. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros, ahí viene la culpa, la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de ahí viene. Es necesario obedecer a Dios ante los hombres. ¿Cuáles hombres estaban prohibiendo los de la secta de los fariseos que se predicara el nombre de Cristo? Y si metió mano Dios con un ángel
para abrirle la puerta de la cárcel y que se pararan en el templo y hablaran de las cosas de esta vida santa, dijeron sí, y por eso obedecieron primero a Dios antes que a esa secta de fariseos y el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa. La máxima autoridad religiosa, o sea, el pastor más picudo puede ser la máxima autoridad religiosa, pero no es la autoridad puesta por Dios en el gobierno. Corrupto o no, nos guste o no, nos caiga bien o no, irresponsable o no, es el gobierno de los hombres. Porque de Noé, ¿sí?, hasta que regrese el Señor, la iglesia está sujeta físicamente a las leyes de esos pueblos. Y cuando hay persecución, hay que correr como ellos y seguir predicando. Pero en Estados Unidos, que las libertades y que la primera enmienda y que la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la octava y la novena, pues se pueden revelar y no pasa nada. Fíjate muy bien lo que voy a decir y no estoy exagerando. Por favor, pon atención. Te lo digo yo, que soy responsable de que yo proporcionarte lo mejor posible la doctrina para que el Espíritu Santo haga la obra en ti si lo entiendes así. Cuando yo vea que un ángel del Señor entra a un hospital y sana a todos y levanta a un hombre para que sane a todos los que están enfermos de coronavirus y todos vengan al arrepentimiento, y entonces son como un número de 5,000 y se juntan todos en el Zócalo, y entonces en el Zócalo, abajito del palco del señor presidente, y se juntan todos, y entonces se levantan, ya no hay enfermos. ¿Por qué? Porque se levantaron hombres santos rectos delante de Dios y dicen: Señor presidente, ya no existe esta infección, Dios ha sanado y venimos a proclamar el nombre de Jesucristo, que es libertad, que es sanidad y que es resurrección. Si eso llega a pasar, yo pensaría entonces que estoy predicando una fe diferente a lo que está escrito. Porque ya te enseñé el contexto, las circunstancias, las personas, quiénes lo dijeron, a quiénes se los dijeron y cuál fue el resultado. No hay en ninguna otra parte este asunto. El reclamo, pues, era no obedecer la ley judía y presentar al Mesías como Salvador, crucificado por ellos. La obediencia de los primeros discípulos, pues el Evangelio se confirmó por señales, prodigios y milagros, y hasta liberados por este ángel. Entonces, la desobediencia civil, no la espiritual, de este pastor y otros tantos que ya van a ser desafiando las leyes, las restricciones sanitarias, es un acto de valentía, como dicen. Ahora yo te voy a preguntar algo. Yo, el que habla contigo ahorita, Juan Carlos Lucy, ¿yo debería de seguir este valiente teólogo y reunirnos mañana? Te voy a decir desde ahora que no. Yo no voy a seguir ese ejemplo porque no está bien. Está enseñando a las personas de acuerdo a una situación muy local, pero que ya se hizo internacional. Hay que ser coherentes con el mensaje y del Evangelio y no tener la mente obtusa y un corazón angustiado. Congregarse no es un mandamiento de Cristo, te lo estoy diciendo yo. Congregarse no es un mandamiento de Cristo, es una bendición para nosotros. Es una bendición para nosotros. Si fuera un mandamiento, pues lo mismo sería un mandamiento con castigo, porque entonces el mandamiento, cuando se desobedece, pues debe de haber castigo y estaríamos bajo una ley que no tiene gracia,
Pero es que Cristo nos perdonó el mandamiento de congregarnos. Y por lo tanto el castigo de congregarnos también lo pagó Cristo. Bueno, esa doctrina no está aquí en esta Biblia. Si fuera un mandamiento, pues sería lo mismo entonces, un mandamiento con castigo, no diezmar, no orar, no leer la Biblia y no servir. Ni diezmar, ni congregarse, ni orar, ni leer, ni servir es un mandamiento porque estamos bajo la ley del Espíritu, del nuevo régimen, lo que enseñaba en minería bíblica. Por eso la importancia que estudies, para que no te vayas con el primer viento de doctrina. Dice claramente, todo esto son hábitos que nosotros tenemos en santidad, en amor al Señor, y lo hacemos porque, en primer lugar, bendecimos al Señor, nos bendecimos unos a otros, y en tercer y hasta tercer lugar, somos bendecidos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que enseñaba en la clase pasada, el nuevo régimen, con un nuevo mandamiento, y el único mandamiento que hay en Cristo Jesús, que el mismísimo Salvador impuso, es bien claro: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y yo no le voy a pedir a nadie que se congregue por amor a él mismo y a los demás hasta que no haya las garantías suficientes y vamos a seguir los cuidados suficientes. ¿Cuándo? Pues no sé, cuando esté el semáforo amarillo, veremos. Pero de todas maneras, aún ya congregándose, no contamos nadie no hay ninguna garantía que en esas congregaciones la niña del coro que le dio un beso a su novio la noche anterior, que tiene coronavirus el novio, que a su vez este novio tiene otra novia no cristiana, pues también le dio un beso, que a esa tercera también a su vez tenía coronavirus, y que la niña del coro cantando a todo pulmón, con los brazos levantados, cuando se expulsa y se canta fuerte, cuando se canta bien, es tan fuerte que se hace una como nube, vamos a llamarle así, con las partículas de saliva, que es lo que enferma a la gente. Es peor que enfermedad de transmisión sexual, es peor. ¿Y qué es lo que se hace en las congregaciones? Cantar, abrazarse con todo amor, sentarse, oír, platicar de cerca, ver unos por otros, porque eso es congregarse. Pero el asunto que también eso lo hacemos en un cumpleaños. Es que es cumpleaños del abuelo. Pues será el cumpleaños del abuelo, pero hasta en la tele dicen, si los quieres no los vayas a ver. Es que sin mí no puede vivir. No es cierto. Bueno, va a dejar de vivir. De hecho, si tú estás contagiado, no sientes nada, pero ya lo contagiaste al otro. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 23 y 25. Y esto sí es doctrina. Mantengámonos firmes. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, versículo 24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, punto y coma, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Si nos congregamos, no teniendo como algunos tienen por costumbre, sí, ya sabes de a quién me estoy dirigiendo, no es cierto. Como algunos tienen por costumbre, bueno, ya vimos, si fuera pecado, pues ya le hubiera caído un rayo. ¿Ves? Si nos congregamos, vamos a regresarnos, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
nos regresamos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Para eso nos congregamos. Congregarse es una bendición de Dios en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y ahorita estamos congregados, ¿sabes en dónde? No virtualmente, no estamos congregados en Facebook. A los ojos del Señor somos el cuerpo de Cristo. En la siguiente clase, si Dios me va a dar licencia, que veas que veas la clase del legado de Cristo, cuando dice Juan 14, que dice, y vendré y me tomaré a mí mismo. Y me tomaré a mí mismo, dice Jesús en Juan 14, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Me tomaré a la casa de mi Padre, muchas moradas hay, para que estén conmigo siempre, pero voy a venir y me voy a tomar a mí mismo. ¿Sabes en dónde estamos congregados? A los ojos de Dios, porque somos un cuerpo en Cristo. Y evidentemente los hermanos en China, en Japón, en la India, en Rusia, en España, y los que tenemos el mismo uso horario ahorita en América Latina, en Estados Unidos, los que estamos ahorita por este medio oyendo y estimulándonos a buenas obras, estamos congregados a los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos cumpliendo. Porque si estamos ahorita, tú estás viendo un teléfono celular, o estás viendo una pantalla, o estás haciendo algo, estamos considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es obedecer, pero al Señor efectivamente antes que a los hombres. Nunca he impuesto una orden como pastor. Jamás he impuesto una orden. Que, en primer lugar, que vaya en contra de la palabra de Dios. Y tengo a Dios por testigo. Y tengo otros testigos de carne y hueso. Jamás, porque el único mandamiento que tenemos es amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Hay quienes no faltaron un solo domingo y nunca estuvo su corazón en Cristo. Y no faltaron ni un solo domingo, pero jamás fueron de los nuestros. Ya no digamos de la congregación local, del cuerpo de Cristo. Nadie ha prohibido explícitamente a los cristianos congregarse bajo pena legal. Todas son cuestiones, medidas sanitarias, y lo están satanizando. En lugar de sanitizar, están satanizando. Que es el demonio y que la persecución a la iglesia. Y hay un texto ahí de las entrevistas de John MacArthur diciendo, este es un hombre de Dios valiente, que ha desafiado a las autoridades, y ya casi lo proponen como en lugar de Trump para presidente, republicano por cierto, ya sabes, ¿no? Toda la historia. No estoy diciendo que haya algo atrás, no sé, no me constan ahí. Nadie lo ha prohibido. Prohíben cantar por el virus y la distancia adecuada y el contacto físico, y todo esto pasa en las congregaciones cristianas, como decía. Te voy a leer lo que sí está claramente escrito, y es enseñanza, doctrina, y lo que debemos de hacer. Nos dice el Señor con claridad, Romanos 13, 1, 2, todo Romanos 13, porque le preguntaban a John MacArthur, ¿y qué hacemos con Romanos 13? Pues bla 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 bla. Y luego en inglés, pues peor, fíjate. Bueno, dice Romanos 13, 1 y 2 primero. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y estaba hablando de los romanos, un imperio cruel con los oponentes. Estaba diciendo de esas autoridades que después de Pablo sabía, porque sabía que iba a pasar, iban a echar a los leones a sus hermanos. Al fruto de su ministerio de Pablo,
los iban a echar vivos al circo romano de donde había leones y eran destrozados, y era un espectáculo. Ese Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, si Pablo hubiera visto esto, ¿no lo hubiera escrito? ¿Acaso Pablo escribió esto? Fue el Espíritu Santo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, con o sin que se cayó el sistema, con o con si que quien no votó más que el tanto porcentaje. Han sido así por Dios puestas, porque nadie engaña a Dios. Nadie se sale con la suya, usando el mal incluso proceder de las personas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y si de la autoridad vienen medidas sanitarias, nos están oponiendo a Dios. Punto. Y los que se resisten, ojo, acá viene, es que este es el problema. Este es el problema, mis amados, que es por ti que hacemos esto. Estos señores no piensan más que en el rollo de congregarse, porque si no se congregan y no son pastores, no son nada. Es como el músico sin instrumentos, no son nada. Es como el pastor sin congregación, no son nada. Yo soy hijo de Dios y te estoy sirviendo y soy pastor, pero si dejo de serlo, porque el Señor así lo disponga, pues no me voy a quedar en blanco. Sigo obrando Dios en mí, renuévame de todo lo que hay dentro de mí. Dice, el problema es este, Romanos 13, versículo 12. 2, de modo que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido de Dios, resisten, punto y coma, y los que se resisten, coma, subráyalo, acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos. Este famoso teólogo, que por cierto tengo su libro de teología que me regaló Rebe y Armando, muchas gracias, no lo voy a tirar, lo voy a seguir usando, pero lo único que hizo, ¿sabes qué hizo? Que acarrea condenación para ellos. ¿Por qué? Porque obedecieron primero a los hombres que a Dios. Obedecieron primero a John MacArthur y a su equipo de grandes pastores, teólogos, siervos, misioneros, de todos esos que dijeron, no, si nos congregamos y sin cubreboca y sin nada, ¿cómo no vamos a cantar a Dios? Es el diablo. Bueno, todos esos provocan que los que se reunieron, aunque sea de buen corazón, los hicieron tropezar e hicieron y están haciendo y seguirán haciendo, acarrean condición para sí mismos. Es dramático lo que está pasando. Por eso es una prueba que ha sobrevenido sobre todos los habitantes de la tierra, y la iglesia no es una excepción. Está siendo probada para ver si obedece primero a Dios que a los hombres, para ver si esa iglesia, la Odisea, obedece primero a Dios o a los hombres. Pues claro que va a obedecer primero a los hombres, no a Dios. Romanos 13, pero ahora el 8 y 10. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amaros, nuevamente el amor, unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y como yo no me echo la prueba, ni me la voy a hacer, porque no tengo ningún síntoma, pero por el hecho de no tener síntomas, no voy a decir, bueno, pues yo no tengo síntomas, pues nos juntamos, ¿no? Y que sea sintomático, quién sabe qué, y contagio a alguien, a algún hermano, a alguna hermana. Supimos hace poco que un pastor falleció. Los cristianos se mueren de coronavirus. Y cuidándose, ¿eh? No creas que congregándose. Se mueren y con los cuidados. Terrible.
No le deba nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, porque así ha cumplido la ley. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿sabes cuál es? Amor. Y de la ley, ¿de qué ley está hablando? No es Romanos 8, es Romanos 13. Y está hablando de las autoridades. Y está hablando de que nos sometamos. Y está hablando en todo el contexto de Romanos 13. No es Romanos ni 7 ni 8. De la ley de los hombres y se aplica a ambas. Porque el amor no hace daño y el amor cumple con todas las leyes humanas, las leyes espirituales, las cumple. El amor al prójimo, el amor a uno mismo y el amarnos unos a otros, como Cristo nos amó, cumple con la ley de los hombres y cumple con la ley de Dios. Y hasta cumple con la ley judía, que a algunos les encanta, el paratín, parasholam y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya ellos. Circunstancias diferentes son las que hay para los civiles. A lo mejor en ese condado de California no hay ni un enfermo, sí, pero lo que sí hay en ese condado, ¿sabes qué es? Romanos 13. ¿Sabes qué sí hay en Portales Norte, en Iztapalapa, en otros focos así fuertes, en esas colonias de alto riesgo? ¿Sabes qué sí hay? Donde seguramente hay congregaciones cristianas. ¿Sabes qué sí hay ahí? Igual, Romanos 13. Romanos 13 se aplica, por eso todo lo concluye en el amor. Vaya soberbia de estos héroes de la fe que son unos irresponsables. Pero lamentablemente no se queda esto aquí. ¿Está Rebeca? Rebe, ¿podrías traerme una botella de agua? ¿No? ¿No estás? Bueno, vida, ¿me traes un poco de agua? Gracias. Es que siempre Rebe es la que... O bueno, no, bueno, todos. Vicky, Betty, nos acercan agua. Bueno, fíjate que otro de mis gallos teólogos se me cayó. Yo le doy gracias a Dios también porque había dos personas que vivas, porque hay muchos, pero que ya no viven, pero que vivos en ministerio actual, sí, los seguiré respetando y todo, pero se me cayó completito, gracias. Es de la... este teólogo es un teólogo que afirma y este es el que da la introducción y explica el refrescamiento de la reforma de la Biblia de estudio, Herencia Reformada, que yo te recomendé que compraras, yo la uso, y está firmada por Miguel Núñez, es un teólogo que es pastor, pero aparte de todo es virólogo, es médico y es virólogo. Entonces, bautista, reformado, pastor, teólogo y virólogo, pues yo sí le ponía atención, suma atención, y lo vi en el video, no me contaron su planteamiento, que es que siguiendo las instrucciones pertinentes, pues no se debe uno dejar de congregar, que finalmente el que reina en nuestra vida es Jesucristo, no el coronavirus, y que para él es triste ver el temor tan grande en los creyentes. También dijo que le preocupaban los jóvenes, no sé por qué hace referencia a los jóvenes, porque dijo, no veo aquí ningún joven, ya sabemos que lamentablemente no es ninguna novedad, que le preocupan los jóvenes que creen que oír una predicación por un celular o una pantalla, distrayéndose, comiendo palomitas, platicando, es suficiente y que están equivocados.
Yo lo escuché eh, y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, replantear y Señor y demás, ¿no? Bueno, de entrada es claro que con respecto a la providencia de Dios indica con claridad que Cristo gobierna nuestra vida, es cierto, pero esto está bajo la base de una obediencia a la palabra escrita por parte de Dios, es decir, la providencia que es de Dios, lo que enseñamos y sabemos de la providencia, que estudiamos eh, a detalle durante todo un año. Eh, el, 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 la confesión de fe de Westminster, un año estudiando y todo lo que vimos y todo lo que aprendimos de la Bautista reformado y demás, parte de la misma base de Dios y de Dios su palabra y de su palabra encarnada, y de su palabra encarnada Cristo bajo los planes de Dios. Esto significa que con o sin medidas sanitarias, el que le va a dar y se va a morir, se va a morir. ¿Ok? Eso está clarísimo. Entonces viene la pregunta de alguien inexperto, pues si es la providencia la que determina, pues congreguémonos, al fin va a ser un volado, entre comillas, que el que le va a tocar, le va a tocar. ¿Ok? Bueno, esto se resuelve muy fácil, muy fácil. Este pensamiento es obtuso también y limitado doctrinalmente. El asunto es que esto aplica la sabiduría de Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente sabiduría para saber cómo proceder. Y si fuera el caso de este pastor, John MacArthur, esa no fue sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque está anteponiendo algo que está literalmente escrito, que es Romanos 13, a las circunstancias que se dio y que por mandamiento de Dios, por medio de un ángel, Dios puso a Pedro y a Juan libres para que predicaran en frente de todos ellos en el templo, no en la puerta de Salomón como en el capítulo 4 de Hechos, sino en la puerta del templo en Hechos 5, para que predicaran la palabra de esta vida. Entonces, esto no es contradictorio en el sentido de que con la sabiduría de Dios entendamos también y completemos la palabra del Señor en nosotros, haciendo lo que hace. No cambia nada la doctrina de lo que es la providencia, no cambia nada la doctrina que es la soberanía de Dios, no cambia nada de lo que es el ser escogidos. Si alguien se muere con o sin coronavirus cuando Dios ha dispuesto, y si Dios ha dispuesto que alguien se muera por ese medio, como hemos visto que han muerto verdaderos hermanos en la fe, que han muerto de coronavirus, Dios así lo dispuso en su providencia, así, pero eso no implica desobedecer una ley sanitaria, una demanda social. Es irresponsable, porque ¿qué le vas a contestar a aquellos que preguntan, ¿y los que eran cristianos y se murieron? ¿Qué pasó ahí? ¿No que gobernaba su vida Cristo? Mira, es una irresponsabilidad contestar algo ahí, lo que sea. Lo mejor es callar. Si no tienes la respuesta revelada por Dios, calla. No opines, porque no sabemos. Lo único que sabemos es que hay un virus, que no es ningún demonio, es algo que si los chinos inventaron o no. Yo no soy alguien que tenga acceso a información privilegiada más allá de López Dóriga, imagínate. ¿Sí? Yo no lo sé. Entonces, sabemos que hay un virus, sabemos que hay medidas sanitarias para protección,
sobre todo los hermanos de la tercera edad, a mis hermanas y hermanos congregantes de la tercera edad, los alcanzo dentro de algunos años, no muchos, o incluso los jóvenes o los niños, y es lo único que sabemos, que si el hermano falleció por coronavirus, si era desobediente, obediente, sí, no, callemos delante de él, ni le hagamos honores a una irresponsabilidad, ni juzguemos tampoco una fe. Simplemente debemos de callar. El ser un nacido de nuevo cristiano y de buena palabra y testimonio, hemos visto que no está exento de ninguna enfermedad. Dentro de esta misma providencia está que nos amemos unos a otros y nos cuidemos y que obedezcamos las autoridades mientras no sea un pecado evidente que es el de negar a Cristo. El día entonces que nos amenacen diciendo que declaremos que Cristo no es nuestro Salvador y que lo neguemos, lo que dice el Señor es bien claro: el que me niegue delante del Padre, al que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Ok, ¿eso te da mucho miedo? Sí. Pregúntale a Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces y fue perdonado. Entonces, cuando sea que un pecado y tal, y el Señor nos lleva a ese extremo, entonces sí, vamos a obedecer a Dios, lo que está escrito. Porque a veces pensamos que hay cosas que Dios dice que no están escritas, y ese es el gran problema de no conocer a fondo al Señor. Y no nada más no conocemos al Señor, tampoco conocemos su palabra a fondo, de lo que deberíamos de ser ya expertos, ya no niños fluctuantes. Tener miedo es algo natural, pero que nosotros los creyentes no nos movemos por el miedo a contagiarnos, nos movemos por la prudencia, la sabiduría y el amor a los demás, porque si a mí me da, le va a dar a los que viven conmigo. Entonces, por amor a los demás, yo me cuido por mí mismo y por amor a los demás, aunque mi vida está en manos de Dios. Yo soy barro en sus manos. ¿Qué da mayor testimonio espiritual a las personas que no son creyentes? El confrontar la autoridad y ser un riesgo sanitario ambulante en una comunidad, o sujetarnos y apoyar las medidas tomadas para la protección de todos y no provocamos un foco de infección. Es decir, haz de cuenta que estamos ahí congregados en Avenida Azcapotzalco, donde nos congregamos, y de repente no obedecemos y hay un contagio. Bueno, esos que están eso se convierte en un foco de infección que a su vez se va a extender cuando salgan de ese lugar, ¿sí? Lo que está pasando en algunos lugares, y ya lo vi, si mal no recuerdo, en Chile, en Chile y en Nueva York. Bueno, yo me acuerdo la de Chile, no de Nueva York. En Chile oyeron los cantos, ya sabes, de alabaré, alabaré, alabaré. Bueno, fueron por patrullas y obligaron a que los policías desalojaran esa congregación, porque está prohibido. Es que es la persecución a la iglesia. No, hombre, ¿cuál persecución? Para nada, eso es irresponsabilidad. Si yo veo que mi vecino está contagiado, pues obviamente no voy a hacer nada más que desearle bendiciones y que se quede en su casa. Pero si yo veo que está jugando fútbol acá afuera con los niños gritándoles y tosiendo encima y tosiendo en el elevador y embarrando su baba en el barandal de la mano, yo sí le digo: oiga, señor, no desobedezca a Dios. No, le diría: oiga, ya no, o lo denuncio con doña Claudia y va a ver cómo le va.
Quiero terminar entonces con lo que sí somos. Quiero terminar con lo que sí es obedecer a Dios en este asunto de la congregada, con este asunto de cuándo nos vamos a ver. Y está en Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 5. Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas de un templo vivo, piedras vivas de una construcción viva que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Somos casa espiritual. Y si ahorita por un tiempo no nos congregamos, seguimos siendo casa espiritual. Seguimos exactamente igual, estimulándonos a buenas obras, cuidándonos en amor unos a otros, no abrazándonos porque es peligroso, cuidando a los demás por amor. Es mayor la manifestación de amor a alguien, creyente o no verlo que ir a verlo. Yo tengo a mi hijo Daniel y a mi nuera que quisiera verlos. Ya viene el cumpleaños de Daniel, mi hijo, y probablemente no nos podamos ver. Y eso que nos cuidamos y todo bajo cuidado exhaustivo y demás, no te predico con cubrebocas porque no me oigo bien, pero si no hasta eso, por si las dudas te pasa por el internet, hacia ti nada. No podemos hacerlo. Debemos de ser responsables. Somos casa espiritual. Somos casa espiritual. Y el Señor es bueno en su misericordia y Él nos va a ayudar en todas las cosas que hagamos. ¿Cuándo nos vamos a reunir nosotros? Bueno, tengo que hablarlo con el diaconado. Tengo yo una idea. Me reuniré con ellos posteriormente por esta misma vía, como nos hemos reunido ya en un par de ocasiones, si mal no recuerdo, 1 o 2 ocasiones, por esta misma vía, nadie se contagia, y demás. Yo creo que será cuando esté el semáforo en amarillo, pero sí te voy a decir algo que es un hecho y se lo digo antes que a los servidores que trabajan conmigo en el diaconado. Lo que sí es un hecho y yo siento claro en el Señor es que nos congreguemos cuando nos congreguemos, en el lugar donde nos congreguemos, donde el Señor estemos con la certeza y todo, esto de transmitir en vivo llegó para quedarse. Si nos empezamos a congregar y tú todavía tienes duda que puedas congregarte y cantar con tu cubrebocas, a la sana distancia, con todas las medidas, sanitizando, no satanizando a nadie, sino sanitizando las medidas, cubrebocas, sana distancia, saludo de lejitos y todo. Y si aún así, ya congregándonos, sientes que yo me voy a esperar un poquito más porque padezco de esto, de aquello, vamos a seguir transmitiendo. Estemos donde estemos, vamos a seguir transmitiendo. Y vas a seguir siendo tan parte de nosotros, renuevo de amistad, como si estuvieras o no estuvieras como ahorita. Ahorita seguimos siendo renuevo de amistad. Seguimos siéndolo. Porque tú sabes que mi prioridad como pastor es, antes que ser un líder que va al frente, soy el pastor que se queda hasta el final por las más débiles. Es mi forma de ser, no la voy a cambiar. Yo no soy un reformador, yo no soy un líder que va por delante
haciendo cosas valientes para que me entrevisten. Yo me voy a esperar a ti. Si hasta el último momento hay que quedarse contigo, me quedo contigo como oveja de Cristo, porque yo no dejo a nadie atrás. De los que el Señor me ha encomendado, yo no dejo a nadie atrás y no lo dejaré. Y no lo dejaré. Yo sé que el Señor es bueno, que su misericordia es para siempre y que también el Señor nos irá indicando. Y yo te quiero pedir un último favor, que escríbase ahí acerca de esta predicación tu opinión. Si eres congregante, si no eres congregante, puedes opinar, pero pon tu opinión, porque me interesa oírte en este caso en particular, de lo que te acabo de enseñar. Quiero oír tus comentarios. No necesariamente ahorita ahí en el muro, ponlo por inbox o que se vea. Quiero oírte, porque finalmente esto, ¿sabes por quién es? Por ti. Todo esto es por ti. Y es por amor a ti y por obediencia al Señor y por obediencia al Rey. Amén. Quiero terminar entonces con una oración muy simple. Escúchame. Señor, tú sabes que he predicado esto con el corazón en la mano y con la Biblia en la otra mano, Señor, obedeciéndote a ti antes que a los hombres. Yo te pido que pongas la certeza en el corazón de quienes me oyen, que eres tú, el buen pastor, el que nos cuida, nos guarda, y que de ninguna manera queremos, Señor, desobedecer al hombre o queremos desobedecer a la ley que tú mismo has puesto, porque tú obedeciste la ley hasta el último. No te opusiste a los romanos, no presentaste resistencia, callaste delante de Poncio Pilato, no reclamaste tu autoridad divina ante la autoridad humana y nos has dejado ejemplo, Señor, a seguir. Gracias en el nombre de Jesús y danos sabiduría. Danos sabiduría a todos, porque somos un solo cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y espero tu opinión y te veo el miércoles en Minería Bíblica con el legado de Jesucristo.